Hola, buenos días, ¿cómo están, queridos participantes? Mi nombre es Suail Dávila y soy su docente de Auditoría, Calidad, Medio Ambiente y Prevención. Nuestra primera clase está basada en el primer módulo que tenemos en planificación. La auditoría, como lo manejamos, es un examen objetivo y sistemático que se hace por parte de profesionales en estas áreas. Las auditorías tienen que ver con el control interno que deben tener las organizaciones, ya sean pequeñas o grandes empresas, familiares o las empresas que están compuestas por socios. Pero, ¿qué es el control? El control es el ajuste de las actividades de la organización conforme a normas o planes. Estas normas pueden ser las normas que están intrínsecas o que coloca el Estado, pero también pueden ser normas internas que colocan las empresas o que ponen en plan las empresas. También este control va sobre los planes que la empresa se propone a corto o a largo plazo desarrollar. Este control y esta auditoría tiene que ver con los objetivos que determina la auditoría. ¿Y cuáles son esos objetivos que determina una auditoría? Bueno, determina el grado de cumplimiento, ¿verdad?, de las metas y de los planes administrativos, tanto financieros como productivos y operativos. También proporciona o revisa lo que es el recurso humano y el recurso material que se esté utilizando. Otro objetivo que tienen las auditorías es la verificación de la racionalidad de la economía, de la eficiencia, de la eficacia y el cumplimiento de los planes. ¿Y qué quiere decir eficiencia y eficacia? Bueno, que debemos trabajar con medios con los mejores medios para dar el mejor resultado a corto o a largo plazo. Dentro de las auditorías tenemos varios tipos de auditorías y de acuerdo a varios parámetros también. Las tenemos de acuerdo a la organización, de acuerdo al tipo de auditor que las realice y de acuerdo a la actividad que se va a examinar. Con respecto a los tipos de organizaciones, encontramos las auditorías que se hacen públicas o gubernamentales. ¿Cuáles son estas auditorías? Las auditorías que hacen los entes del Estado, los organismos pertenecientes al Estado. Y las auditorías privadas son aquellas que se realizan en empresas privadas. De acuerdo al auditor que las realice, las tenemos las auditorías internas y las auditorías externas. Las auditorías internas son las que realizan los auditores que se encuentran trabajando dentro de esas mismas organizaciones, ya sean públicas o ya sean privadas. Y las auditorías externas son las que hacen empresas outsourcing, que se contratan para que realicen este tipo de trabajo. Aquí lo importante es que las personas o los profesionales que realizan estas auditorías son personas que tienen la capacidad y tienen el conocimiento para realizar este tipo de revisiones. También tenemos las auditorías de acuerdo a la actividad que se va a examinar. Tenemos las auditorías financieras, que están destinadas a revisar todo lo que es la parte financiera de la empresa como tal. Las auditorías operativas, que revisan los métodos, procedimientos o sistemas de control interno que se manejan dentro de esa organización. Tenemos también las auditorías de cumplimiento. Estas auditorías revisan exactamente que se esté cumpliendo con la normativa, ya sea interna o externa a esa empresa. También tenemos las auditorías de gestión.
estas auditorías están dirigidas a revisar los procedimientos que se realizan dentro de la empresa. Las auditorías ambientales, que es el cumplimiento de las normativas con respecto al ambiente, a la seguridad. La auditoría fiscal está dirigida a revisar los soportes financieros que se tengan dentro de la empresa, y la auditoría tributaria está dirigida a revisar o examinar que se esté cumpliendo con el pago de los impuestos como lo exige el reglamento externo en el caso de las empresas privadas. Tenemos la planificación y forma de llevar las auditorías. Aquí quiero hacer un paréntesis, ¿verdad? Porque debemos diferenciar lo que es un plan de un programa de auditoría. Los programas de auditoría son realizados por personas que van a realizar esas auditorías, ya sean internas o externas. Ellos programan el tipo de auditoría de acuerdo a la empresa, las auditorías que se van a hacer durante el año, y también programan qué tipo de profesionales necesitan para realizar esas auditorías. En el caso, por ejemplo, de las empresas públicas, aquí en Venezuela existe la Contraloría General de la República, que a su vez tiene injerencia sobre las unidades de auditorías internas. Estas auditorías internas que se encuentran dentro de estas organizaciones, entes u organismos del Estado, ¿qué hacen? Ellas planifican durante el año realizar los tipos de auditorías que se van a hacer durante el año y cuáles son las que se deben realizar para hacerle seguimiento a la gestión de ese organismo o de esa institución. En el caso de las auditorías externas, este trabajo lo hacen pues auditores externos que contrata la empresa para que vengan y realicen su gestión, y ellos realizan el programa de auditoría. Ahora, el plan de auditoría es el trabajo que se va a auditar, es lo que vamos a auditar, es lo que vamos a revisar. En este plan de trabajo se utiliza, vamos a planificar, vamos a determinar el alcance de esa auditoría, los procesos, a examinar la duración que va a tener esa auditoría y quiénes serían los auditores que la van a realizar. Ahora bien, como el programa no los pide, es auditoría de calidad. Las auditorías de calidad tienen que ver estrictamente con las normas ISO, y esas normas ISO van determinando la calidad y la mejora continua que se debe ir realizando durante un proceso de auditoría. En este caso, vamos a revisar el plan de auditoría de acuerdo a las ISO 19011. Y estas auditorías se planifican de acuerdo a este cronograma que vamos a desarrollar, que es el inicio de la auditoría, en donde se consigue o se plasma la designación del líder o la designación del líder del equipo auditor. Este líder va a decidir cuáles son los auditores que necesita, los profesionales que necesita, de acuerdo al área que se vaya a realizar. Por ejemplo, si vamos a realizar, ¿verdad?, una auditoría de un proceso operativo de la fabricación de determinado producto, pues necesitaremos que dentro del equipo auditor se encuentren personas que tengan que ver que conozcan de ese proceso para elaborar ese producto en la auditoría operativa. Si la auditoría es financiera, pues vamos a necesitar contadores, economistas, administradores y, bueno, y personal que esté capacitado para hacer esa auditoría. La definición de los objetivos y el alcance. En el alcance, ¿qué vamos a determinar? ¿Qué tiempo vamos a revisar? Si es una auditoría que se va a realizar dentro
de 6 meses, dentro de qué periodo de tiempo en esos 6 meses se va a realizar. Por ejemplo, si la comenzamos en enero y si comenzamos en enero, vamos a revisar el periodo anterior, ¿verdad? Pero ¿qué periodo de ese año anterior vamos a revisar? Los 3 últimos meses, el semestre anterior. Eso es lo que vamos a determinar dentro del alcance. La viabilidad de la auditoría, que la auditoría se pueda realizar, que las personas a quienes se les va a realizar la auditoría pues estén contestes también con esta revisión. El establecimiento del contacto inicial con el auditado. El equipo auditor debe dirigirse en esta fase de inicio al auditado para que el auditado esté consciente que vamos a revisarle su periodo o algún periodo en específico. Viene después la fase de revisión de documentación. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a revisar cuáles son los documentos que esa organización maneja, manuales, normas, qué reglamentos tienen para ellos trabajar o desarrollar sus programas y planes. Esa es la revisión de documentos. En la preparación de las actividades de auditoría, debemos hacer el plan de auditoría, la asignación de la tarea al equipo auditor y la preparación de los documentos de trabajo. El plan de auditoría, bueno, vamos a incluir qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a revisar, quiénes van a revisar ese material, cómo va a estar dividida esa revisión, qué documentos vamos a revisar dentro de ese plan de trabajo, de esa preparación. La realización de las actividades de auditoría. En principio, cuando vamos a realizar una auditoría, nosotros debemos hacer una reunión de apertura con la persona que va a ser auditada, o con el personal, o con la departamento que va a ser auditado, las personas encargadas de ese departamento. Para la realización de auditoría se requiere de personas observadoras. Se puede decidir dentro de esa reunión qué personas pueden observar el trabajo que estamos realizando, como auditores internos o auditores externos. Se hace una recopilación y verificación de la información. Nosotros debemos esa información que nos están dando contrastarla con la información legal que tenemos a la mano, ya sea interna o externa. Después viene la parte de la generación de los hallazgos de los auditores. En estos hallazgos vamos a plasmar las observaciones que encontramos, ya sea por omisiones que se estén produciendo dentro de esa actividad que se esté realizando, o por cuellos de botella que se estén dando dentro de esa actividad. Y debemos, como auditores, proponerle al auditado cómo debe mejorar esa actividad que está realizando, si en el caso de que encontremos fallas. La preparación de las conclusiones de la auditoría. Esta preparación de las conclusiones se da en reunión de los auditores expertos que estén dentro de esa revisión, de esa auditoría. Y se realiza una reunión de cierre para que entre todos valoremos los hallazgos que hemos encontrado, las observaciones, las omisiones o las fallas que se encuentren dentro de la actividad que se está realizando. ¿Para qué se hace esa reunión? Para que todos estemos de acuerdo, ¿verdad?, en lo que vamos a plasmar en ese informe y para tomar decisiones sobre lo que vamos a recomendarle a ese auditado cuando culminemos el informe, cuando le entreguemos el informe y hagamos la presentación del mismo. Otra fase que tiene es la preparación, aprobación, distribución del informe
de auditoría. El equipo auditor prepara el informe de auditoría una vez revisado y aprobado para luego hacérselo llegar al auditor, al auditado. En la fase de preparación del informe es muy importante, ¿verdad?, que no se deje por fuera las recomendaciones a que hayan lugar. ¿Por qué? Porque estas recomendaciones, una vez hechas, se pueden revisar a mediano o a corto plazo, de acuerdo a la observación que se esté encontrando y de acuerdo a la pertinencia de la observación, porque de repente podemos mejorarla en un mes y el equipo auditor puede ir, ¿verdad?, a revisar si en ese mes esa observación mejoró o si hay que dejar que pase más tiempo para que se mejore la observación que se encontró. Por eso es muy importante las recomendaciones que haga el auditor con respecto a la actividad, a la observación que se esté realizando. La finalización de la auditoría. La auditoría finaliza cuando todas las actividades descritas en el plan de auditoría se hayan realizado y el informe de la auditoría esté aprobado y distribuido. Ahí finaliza la auditoría. Pero después de finalizar la auditoría viene la realización de las actividades de seguimiento, que es la que hablábamos, donde las conclusiones pueden indicar la necesidad de acciones correctivas, preventivas o de mejora según sea la aplicación. Muchachos, compañeros, amigos participantes, es el primer tema que tenemos en nuestro plan de estudio. Y esta es una introducción, ¿verdad?, a lo que es el mundo de las auditorías. Y como les tengo aquí, pues van dirigidas o van encaminadas por lo que es la gestión de calidad, que van de la mano de las normas ISO. Más adelante vamos a seguir trabajando y realizando actividades que tienen que ver con las normas ISO 9000, que es por donde ahora, ¿verdad?, las auditorías se están encaminando. Si tienen alguna pregunta o si tienen alguna inquietud o algún aporte que ustedes puedan dar sobre la clase, pues me gustaría escucharlos. Ya podemos quitar el compartimiento de la pantalla. Estimada doctora, muy buenos días. Le saluda la estudiante Jessica Pinta por hacerle una consulta, más o menos una aclaración que quiero pedirle. En las empresas públicas o privadas, que cuando realizan las auditorías, siempre están enmarcadas en una norma ISO, así debería ser, o también para conocer las actividades que ellos ya lo hacen con frecuencia, pero que aún no lo tienen normalizado, quiere decir como sus procesos. ¿Tendría una mejor validez las empresas que quieren mejorar en normalizar o tratar de obtener una norma ISO? Porque sé que para que las empresas puedan obtenerla es un poco difícil cumplirlas. Eso nomás quería hacer una consulta. Bueno, mira, Jessica, en la parte pública se maneja mucho por la normativa legal y sobre todo en esa parte pública, pues las directrices las da el Estado como tal, ¿verdad? Sin embargo, ya las unidades de auditoría están incluidas en sistemas internacionales. Y estos sistemas internacionales, pues, están también encaminados hacia la mejora continua de sus procedimientos. En las empresas privadas, pues, el escalafón más alto es que esas empresas se puedan manejar sobre esas normas ISO, que son las que están en el tapete, que son las que dan las pautas que van a mejorar los sistemas o los procedimientos y las actividades de una empresa. Lo mejor sería que estuvieran adecuadas a las normas ISO.
Sin embargo, en la parte pública, pues todavía hay un poco de atraso en esa parte, pero estamos encaminados en mejorar en la parte pública. Y en la parte privada, pues aunque cuesta tener esos soportes o esas validaciones por parte de las ISO, pues las empresas tratan, ¿verdad?, de incluir esas recomendaciones para mejorar sus procesos. Si alguien más quiere participar o si desea otra aclaratoria. Estimada docente, buenos días. Le saluda la alumna Jenny Cor. En el tema de las auditorías, quisiera saber si es que existe un lapso o qué tiempo para realizar o cuánto dura todo este proceso de una auditoría en una empresa, ya sea pública o privada. Ok. En las auditorías privadas, hablemos de las públicas primero, disculpa. En las auditorías públicas, nosotros nos manejamos por programas de auditoría, como ya les hablé al inicio, ¿verdad? Estos programas de auditoría dicen cuántas auditorías vamos a hacer en el año. En el plan de auditoría, nosotros vamos a manejar qué tiempo puede durar esa auditoría, ¿verdad? Puede ser que la auditoría se planifique para que dure un mes, y esto va a estar determinado de acuerdo a la actividad que vamos a revisar. Si vamos a hacer una auditoría financiera, el tiempo es un poco más largo, de un mes, pueden ser 2 meses. Pero todo eso va a estar determinado de acuerdo a la actividad que vayamos a realizar, operativa, financiera, ambiental, de tipo tributario. Entonces nosotros como auditores podemos determinar el tiempo que va a durar esa auditoría. Generalmente las auditorías no deben pasar de 3 meses, porque estamos auditando una gestión pasada. Pero cuando las auditorías son in situ, ¿verdad?, que se va a revisar un procedimiento o una operación en el momento en que se está realizando, pues esas auditorías pueden durar 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, y de ahí vamos a determinar qué día vamos a tardar nosotros para realizar ese informe de auditoría y dárselo al auditado. Carlos, estás te estoy viendo, pero no te escucho. Buenos días. ¿Tienes alguna sugerencia, algún comentario? Buenos días, estimada doctora. Sí, en realidad es bastante interesante la clase que estamos recibiendo. Bueno, sí tenía una consulta. Nos indicaba que al finalizar de la auditoría se tiene que entregar el informe al auditado. Bueno, yo estuve en un proceso de auditoría hace unos años, pero nunca recibí este proceso, este informe de auditoría. Entonces, o sea, bueno, no sé en cuánto tiempo tendría que ser entregado el informe, cómo se solicita o cuál sería la obligatoriedad del auditor para entregarle el informe. O sea, toda esa situación, cómo es el manejo de los estudios de auditoría. Mira, Carlos, cuando tú estás haciendo el plan de auditoría, que lo hacen los auditores, ¿verdad?, que van a trabajar sobre esa actividad, en ese plan también se determina el tiempo en el que se va a hacer entrega el informe al auditado. En este caso, estimo que tú fuiste auditado y no te llegó el informe. Eso no es bueno, porque el auditado debe saber cuáles fueron los resultados de esa auditoría. ¿Para qué? Para que pueda mejorar, ¿verdad?, el procedimiento o la actividad
y la observación que se le hizo sobre esa actividad que estaba realizando. Eso debió haberse entregado, por ejemplo, 10 días después de culminada la auditoría, dependiendo de la auditoría que se estaba realizando. Por eso te digo, cuando son auditorías que son in situ, donde está el proceso eminente y hay que ver qué es lo que está pasando dentro de ese proceso, qué se está haciendo mal para que el resultado no sea el esperado, entonces nosotros debemos entregar lo más pronto posible ese informe donde se reflejan las observaciones, pero donde también se dan las recomendaciones para que el auditado pueda mejorar ese procedimiento. Ya, muchas gracias, estimada tutora. Igual, o sea, en otro caso, ahorita, bueno, en mis funciones actuales, sí recibí recomendaciones de auditoría. Claro que no fueron realizadas a mi gestión directamente, pero sí a la gestión de la oficina a la cual estoy yo liderando. Entonces, ahí sí recibí las recomendaciones del informe de auditoría y pues ahora ya se les está cumpliendo. ¿Y esa auditoría que te realizaron fue interna o externa? Auditoría interna. Perfecto. ¿Y en qué empresa trabajas? Yo soy de la Policía Nacional del Ecuador. Perfecto, la policía, sí. Ahí, cuando son del Estado, generalmente es la auditoría interna. ¿Por qué? Porque son empleados del Estado, ¿verdad? Deberían estar desligados de la parte activa esos auditores y pues para el gobierno pues es más rentable tener auditores internos que auditores externos. Si alguien tiene otra pregunta, por favor, o quieren hacer algún comentario sobre el tema. ¿Qué les pareció la clase? El tema de auditoría es bellísimo. Lo que pasa es que los auditores, como tal, pues nos volvemos como fastidiosos, ¿verdad? Entonces, más cuando somos auditores internos, porque convivimos con las personas a quienes vamos a auditar. Entonces, esas personas nos ven como que si nosotros somos los que los vamos a revisar y les vamos a poner las piedritas para que se caigan, no. Esa metodología pues ha cambiado un poco. Nosotros como auditores, y se lo digo con la experiencia que tengo, debemos tratar de que nuestros auditados mejoren los procesos, mejoren en las actividades que están realizando, para que nosotros también tengamos satisfacción, porque entre menos detalles, observaciones, omisiones existan, pues eso significa que en el caso de las auditorías internas, pues estas están funcionando bien, están dando el apoyo que necesita la organización o el ente. Y en el caso pues de los auditores que vienen externos, generalmente los conocen son las personas que están al frente de esa actividad, no las personas que realizan como tal el trabajo. Pero la idea de los auditores es que podamos proporcionarle a los auditados herramientas de mejorar esa actividad que están realizando. Bueno, mis queridos participantes, les doy la bienvenida. Vamos a trabajar durante este mes y nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad que ya estaremos manejando la fecha. Gracias.